¿Me confirman, por favor, si la están visualizando? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Adriana Pilar Noguera Torres. Soy docente de la Universidad de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Formo parte de la cadena electrónica, telecomunicaciones y redes, ETR, y los voy a estar acompañando en el rol de director y tutor del curso de Sistemas Dinámicos, código 243005, en este periodo académico. En este momento, pues vamos a hablar de la segunda actividad, la fase 2, denominada identificación de características dinámicas del proyecto en el dominio del tiempo. Bueno, quisiera antes de hablar de la guía como tal, quería aclarar algo por acá respecto a la agenda del curso. Todos tienen acceso pues a este enlace en el curso, y quería aclarar que este curso es un curso metodológico. Tiene un desarrollo de un componente práctico que está organizado para desarrollarse en la fase 4 del curso, que son unos días comprendidos entre el 14 de julio y el 27 de julio. Entonces, para que ustedes vayan teniendo presente, esta actividad es la que mayor peso evaluativo tiene 140 puntos de 500 que tiene el curso. Y la actividad final para este curso es una prueba objetiva cerrada. Entonces, es un cuestionario y está habilitada únicamente del 30 de julio al 1 de agosto. Son 3 días, 30, 31 de julio y 1 de agosto. Para que ustedes estén muy pendientes, no es una actividad que tengan que desarrollar un documento y un entregable, sino que es un cuestionario. Y solamente va a estar habilitada esos 3 días que les comenté, del 30 de julio al 1 de agosto. Esto para que quería aclararles ese punto. La primera actividad fue la que finalizó el domingo. Era una actividad individual, independiente, ya está calificada para que ustedes ingresen y revisen. Y la última actividad, pues obviamente al ser un cuestionario, una prueba objetiva cerrada, pues también es individual, independiente. Las tres actividades, fase 2, fase 3 y fase 4 del momento de evaluación intermedia, son actividades colaborativas. La primera, que es en la que estamos, tiene 100 puntos, la siguiente tiene 110 y el componente práctico que tiene 140 puntos. Eso era algo que quería como aclarar inicialmente. Entonces, ya entrando en materia de lo que es esta actividad tiene un total de 100 puntos, perdón. Inició ayer 16 de junio y finaliza el próximo domingo 29 de junio, es decir, tenemos 2 semanas exactas para su desarrollo. Y está relacionada con el primer resultado de aprendizaje del curso, que es comprender las diversas características dinámicas de un sistema para obtener su modelo matemático en el dominio del tiempo que explique su comportamiento. ¿Cómo vamos a lograr ese resultado de aprendizaje? Entonces, acá vamos a tener dos tipos de trabajo, un trabajo independiente y un trabajo colaborativo. En el trabajo independiente iniciamos con la invitación a que cada estudiante lea y analice los recursos bibliográficos presentados en los contenidos de referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 1. ¿Qué se le solicita aquí al estudiante? Que vaya, lea, investigue, consulte. Si quiere buscar información externa, también es válido. No es obligatorio que sea solamente con los recursos que les ofrece acá la universidad y en este espacio del curso. Ustedes pueden acceder a la información que ustedes encuentren en Internet. ¿Qué deben entregar en esta primera actividad? Nada, no deben realizar ningún entregable en esta primera actividad. En el segundo punto que dice, analizar el problema planteado en el anexo 1, proyecto fase 2, que se encuentra en la misma carpeta donde estábamos. ¿En cuál carpeta? Entonces, acordémonos, estamos en el entorno de aprendizaje. Nos ubicamos en el momento intermedio, guía de actividades, rúbrica de evaluación, unidad 1, fase 2. Y acá está la guía de actividades y está el documento anexo 1, proyecto fase 2, que es este documento que les estoy proyectando en este momento. Dice, el estudiante debe analizar el problema que se presenta allí y debe, en un documento, determinar los siguientes elementos. ¿Cuál es el tipo de sistema justificando su respuesta? Variable de entrada, variable de salida, principios y leyes físicas que determinan su comportamiento, incluyendo ecuaciones y unidades de medida y la relación de elementos que conforman el sistema. ¿Cuál es el proyecto?
Dice que la compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permitirá incrementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo corresponde a una prensa conformada por un cilindro neumático de simple efecto controlado por una válvula direccional 3-2 vías con accionamiento eléctrico y retorno de muelle. Este sistema se alimenta con un compresor de aire cuya presión de salida es de 0.2 megapascales y se conecta a una red eléctrica de 200 voltios AC. Esta figura 1 es el esquema neumático de la prensa. Tenemos la válvula 3.2 de la que nos habla acá, con un accionamiento eléctrico denominado Y1. El neumático tiene acá su respectivo símbolo del compresor. Tenemos una unidad de medida, tenemos una unidad, un filtro, unidad de mantenimiento y tenemos un cilindro de simple efecto con retorno de muelle y el respectivo sensor. Dice que en esa figura se presenta el esquema neumático de la prensa en donde se relacionan los elementos principales y en la figura 2 se presenta el diagrama eléctrico de control de la prensa, que es esta figura que estamos visualizando en este momento. Nos dice que como el sistema de control del equipo depende del accionamiento de una válvula direccional 3-2 vías, es necesario tener presente las siguientes indicaciones. Nos dan 4 indicaciones. Primera, el resorte interno de la válvula tiene un valor de la constante de Hooke equivalente a 0.05 newtons por metro. Segundo, coeficiente de fricción para las superficies deslizantes dentro de la válvula corresponde a un coeficiente de fricción estático equivalente a 0.15. Tercero, el área de los conductos internos de la válvula equivale a 0.02 metros cuadrados. Y cuarto, el cilindro de la prensa es la carga de la válvula y su peso equivale a 250 gramos. El ingeniero de proyectos de la compañía le solicita a usted y a su grupo de trabajo hallar el modelo matemático de este sistema, teniendo en cuenta que la señal de entrada corresponde a la presión entregada por el compresor y la señal de salida es la posición de accionamiento de la válvula direccional. Entonces la guía nos dice qué tipo de sistema estamos utilizando. Ya nosotros más adelante veremos qué tipo de sistema sería. Por acá dice cuál es la variable de entrada de ese sistema. Acá les dice teniendo en cuenta que la señal de entrada corresponde a la presión entregada por el compresor. Entonces, ¿cuál sería la variable de entrada? La presión del compresor. Por acá les pregunta, ¿cuál es la variable de salida? El problema les dice, la señal de salida es la posición del accionamiento de la válvula direccional. ¿Sí? Entonces, es que ustedes respondan estas 5 preguntas de acuerdo a la información que se les está entregando en este documento del anexo. ¿Listo? Y tercero, como desarrollo individual, dice, cada estudiante ingresa al recurso educativo objeto virtual de aprendizaje denominado modelo de sistemas dinámicos por espacios de estados que se encuentran en las referencias bibliográficas. Vamos a esas referencias bibliográficas que las encontramos en el entorno de aprendizaje, unidad 1, y por acá está la OA, que dice modelado de sistemas dinámicos por espacios de estados. Allí tienen que desarrollar las actividades propuestas correspondientes al slide 10, que es la autoevaluación. Entonces, ingresan, desarrollan la autoevaluación, toman los pantallazos y los van a anexar al documento que van a compartir en el foro. Esto es el desarrollo individual. Ya después viene el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, pues obviamente es con los integrantes de su grupo. Y la primera actividad colaborativa les dice que sean 2 figuras, la figura 1 y la figura 2. Cada grupo colaborativo determina si corresponde a un lazo abierto o lazo cerrado, justificando su respuesta de forma coherente, explicando el funcionamiento de cada sistema. Acá nos dan este sistema y dice es un sistema de calentamiento de líquido almacenado en un tanque. Tenemos que como grupo organizarnos y decir esto es un sistema de lazo abierto porque justificamos, o es un sistema de lazo cerrado porque y justificamos. Lo mismo con esta figura 2, que es el sistema de calentamiento de líquido almacenado en un tanque. Lo mismo, como grupo nos organizamos, decimos esto es un lazo abierto porque justificamos o es un lazo cerrado porque justificamos. La segunda actividad colaborativa es que como grupo colaborativo van a aplicar los principios físicos y matemáticos requeridos para obtener el modelo que les va a permitir llevar este sistema del anexo 1 a una ecuación diferencial. Entonces, ya ahorita vamos a ver cómo se hace ese procedimiento y la van a representar pues por medio de esas ecuaciones. Luego de que la tengamos como ecuación diferencial, dice que a partir de ese modelo obtenido en el dominio del tiempo, el grupo colaborativo representa el sistema por medio de ecuaciones en espacios de estados. Y finalmente consolidan el documento. ¿Qué debe tener ese documento que van a entregar? Debe ser un documento en PDF
que debe contener portada, objetivos, la identificación del lazo de control de las figuras 1 y 2, el desarrollo matemático por el cual determinan las ecuaciones diferenciales del sistema del anexo 1, el modelo del sistema dinámico representado por medio de espacios de estados, conclusiones y referencias bibliográficas. Si se dan cuenta, el entregable es únicamente el trabajo colaborativo. El trabajo independiente lo generan en el foro, o sea, sí o sí la participación del trabajo independiente tiene que ir en el foro. El entregable es únicamente el trabajo colaborativo. Acá al final ustedes encuentran la rúbrica de cómo están distribuidos esos 100 puntos para que pues ustedes tengan presente que cada uno de los criterios que se presentan en la rúbrica les va a permitir saber cómo llevar como ese inventario de qué posibles puntos puedo obtener según el desarrollo que yo vaya a presentar. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿O hasta el momento estamos claros? Sí, Sonia, voy a continuar. Gracias. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya teniendo claro lo que es la guía, lo que se está solicitando en la guía, pues vamos a hablar de lo que es la temática de esta unidad. Entonces, el propósito que tenemos para este curso es modelar sistemas dinámicos por medio de sus representaciones matemáticas y gráficas con el fin de predecir y comprender su comportamiento, verificando su validez por medio de herramientas de software especializada. Para lograr ese objetivo, ese propósito, pues nosotros tenemos que aprender cómo vamos a representar un sistema por medio de ecuaciones matemáticas o por medio de modelos gráficos. Entonces, básicamente nosotros partimos de este diagrama que nosotros tenemos acá. Este diagrama que tenemos en la parte superior, que está constituido por una señal de entrada, UDT, un controlador, una señal de control, una planta, un bloque de medición, una señal de medida y una señal de salida, YDT. Eso es como el modelo base o el diagrama base de un sistema de control o de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? ¿En qué nos centramos nosotros en este curso? En esa planta, en ese bloquecito que se llama planta. ¿Por qué nos centramos en ese bloquecito que se llama planta? Porque eso es lo que nosotros vamos a llevar en su representación matemática o en su representación gráfica. En este momento vamos a hablar de su representación matemática. Como su nombre lo indica, vamos a obtener ecuaciones matemáticas. Y esas ecuaciones se pueden representar de tres maneras. Una es modelarla en el dominio del tiempo por medio de ecuaciones diferenciales. La otra es modelarla en el dominio de la frecuencia por medio de la función de transferencia. Y el otro modelo es en espacios de estados, que es por medio de funciones de espacios de estados. En esta actividad nos vamos a centrar en la primera y en la última. Entonces, en sí, para nosotros en el modelado de sistemas, ¿qué viene siendo una planta? Una planta es el objeto que requiere una acción de control. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida. Entonces, abajo tenemos cuatro modelos. Tenemos un circuito eléctrico RLC, tenemos una especie de carro conectado por medio de un resorte y un amortiguador a una pared. Tenemos un motor DC, un circuito de alimentación de un motor DC, y tenemos en la derecha el mismo sistema que estamos trabajando en esta guía, que es un sistema neumático, electroneumático en realidad. Entonces, todo aquel elemento o objeto que requiere de una acción de control, eso es una planta. Es decir, cualquiera de estos cuatro elementos que estamos viendo acá en la gráfica son plantas. Estos sistemas son agrupaciones de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final. Si ustedes se dan cuenta, acá no solamente tenemos, cada una de estas plantas no solamente tienen un elemento, todos tienen varios elementos. Entonces, todos ellos tienen como una agrupación que buscan un fin específico. Es decir, que buscan determinadas características en una variable de salida. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar una función de salida. Entonces, esos sistemas pueden ser de lazo abierto y de lazo cerrado, que es lo que ustedes tienen que entrar a averiguar cuándo es un lazo abierto, cuándo es un lazo cerrado. Pueden ser CISO, por sus siglas en inglés, de entrada simple o salida simple, es decir, una entrada, una salida. O MIMO, que son múltiples entradas, múltiples salidas, o por sus combinaciones SIMO o MISO. Entonces, en la parte inferior tenemos la gráfica de cómo es un sistema de lazo abierto y cómo es un sistema de lazo cerrado. Entonces, creo que es bastante intuitiva. Miremos la gráfica del lado izquierdo, que es el sistema de lazo abierto. Consta de una entrada, un controlador, una señal de control y la planta que nos genera una salida. ¿Por qué se llama lazo abierto? Porque no estamos generando una acción que nos realimente o que nos dé un retroceso
de la señal que estamos obteniendo a la salida. Si nos damos cuenta, es una línea recta, no tenemos como una ramificación, por eso se llaman lazos abiertos. A diferencia del otro sistema que tenemos en la gráfica al lado derecho, que es un sistema de lazo cerrado. Acá aparece un tercer bloque, que es el bloque de medición, y es el que nos garantiza que obtenemos una medida de la señal de salida y la vamos a regresar al controlador. ¿Cuál es la intención de regresarla al controlador? Que nosotros podemos hacer una señal de comparación con la entrada y ver si estamos obteniendo lo que queremos, si estamos dentro de un punto de referencia, si hay algo que está fallando y poder generar cualquier acción sobre la planta. Pero si se dan cuenta, en ambos modelos existe la planta. Pero reiteramos que la planta siempre va a ser ese elemento que requiere de una acción de control. Entonces, un lazo o bucle de control es el sistema compuesto por el dispositivo de medición, el controlador, el elemento final de control y el propio proceso, que era lo que acabamos de verificar. ¿Me regalan un segundito, por favor? A lo que pena con ustedes. Bueno, entonces estábamos acá. Que el bucle o el lazo es, este bloquecito que nosotros tenemos acá al lado derecho. Todo esto es un bucle o un lazo. Cuando hablamos de que es un lazo de control, significa que estamos generando esa acción de control. Cuando hablamos que generamos acciones de control, automáticamente debemos entender que tenemos un bloque de medición. ¿Por qué razón decimos que automáticamente debemos entender? Acá en el sistema de lazo abierto, aunque aparece el bloque del controlador, pues estamos generando ninguna acción de control. Estamos generando una función específica, pero no estamos revisando o comparando el comportamiento final o la salida. Entonces, por eso es que acá sí se enfatiza que tiene que haber una acción de control. ¿Cuál es el objetivo de estos bucles o lazos de control? Mantener el proceso estable independientemente de las perturbaciones o desajustes. Es decir, que si hay un sobresalto en la señal de entrada o una perturbación externa, la idea es que el mismo sistema logre reubicarse precisamente por esa acción de control según la medición que estamos obteniendo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, acá al lado izquierdo tenemos un lazo de control para nivel de un tanque. Nos damos cuenta, tenemos una señal de entrada, estamos llenando de líquido un tanque y tenemos una válvula de aire para cerrar y tenemos un transmisor de nivel. Resulta que en este sistema el transmisor de nivel es el que nos va a enviar la señal para el controlador. Y ese controlador nos va a indicar a la hora de abrir o si tiene que cerrar. Es decir, cuando el líquido está en cierto nivel en el tanque, pues lo que tenemos que buscar es precisamente la forma de garantizar que no supere un cierto nivel o que estemos dentro de ese valor. Esto es un lazo cerrado porque estamos siempre haciendo una acción de medición. Entonces, básicamente ya cuando nosotros entramos en lo que es el modelado es una forma de representación general de una entidad física o conceptual que describe, define, copia, predice, esquematiza o caracteriza la información que sobre ella se tiene en cuanto al comportamiento de procesos o sistemas. Pues básicamente cuando nosotros hablamos de un modelado de un sistema, es cómo lo representamos de otra manera o cómo lo caracterizamos de una manera diferente, de tal forma que todos lo podamos entender, en especial pues los sistemas a los que nosotros lo vamos a llevar. Entonces, nosotros tenemos un sistema como el que tenemos en el anexo, ¿cierto? Una válvula. Para un sistema de control,
Él no va a decir, esto es una válvula 3 2 vías, esto es un circuito eléctrico RLC, esto es un motor DC. No, ellos no funcionan así. Ellos reconocen son ecuaciones. Para eso es que nosotros tenemos que modelarlas matemáticamente para poderlas llevar a sus sistemas de control. Eso es lo que nosotros hacemos acá. Entonces, todos los sistemas pueden ser modelados o representados de una manera diferente, tanto modelos físicos, químicos, económicos, financieros. Yo creo que cuando ustedes ven noticias y empiezan a hablar una proyección de cómo va a ser el comportamiento de la economía. Cuando estábamos en el tema de la pandemia, nos decían la proyección o la estimación de cómo va a ser el comportamiento de la pandemia, donde vamos a tener el pico más alto, es representado de esta manera. Todo eso es gracias al modelado y pues todo eso parte de los principios físicos o químicos o biológicos que existen pues en la humanidad. Entonces, establecer el modelo que lo represente, eso es modelar, dado que de ahí en adelante el comportamiento siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque pues físicamente ya se ha demostrado que los sistemas parten de unos principios físicos. Entonces, en sistemas dinámicos, modelar es explicar de forma matemática o gráfica los comportamientos de un sistema a partir del intercambio de información existente entre el exterior de ese sistema y su interior en forma de parámetros o variables que pueden o no cambiar con el tiempo y cuya interacción se puede definir mediante ecuaciones o fórmulas gobernadas por principios físicos u observaciones empíricas. Acá aparecen dos términos importantísimos cuando hablamos de modelado. Uno, pues, que es a partir de principios físicos, es decir, nosotros nos valemos de las leyes que vimos en la física, en el análisis de circuitos, y esos principios físicos los vamos a aplicar cuando conocemos el sistema y decimos, ah, bueno, esto es un sistema de RLC, ya sé cómo debo analizar su comportamiento. Y la otra forma es por medio de observaciones empíricas. Cuando hagamos el desarrollo del componente práctico, nosotros vamos a aprender a hacer ese modelado a partir de observaciones empíricas, que es básicamente como a veces se mueve el mundo real, porque nosotros sin a modelar, por ejemplo, una columna de destilación en una empresa de hidrocarburos, pues obviamente es muy difícil porque internamente está conformada por múltiples procesos pequeños. Entonces, modelarlo proceso por proceso, pues eso va a requerir de tiempo. Pues básicamente lo que hacemos es, por medio de observaciones, y lo que vamos a hacer es identificar ese sistema. Ya eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, básicamente acá ustedes tenían, va a ser como un repaso muy rápido, no me voy a detener mucho en esto porque para eso era la actividad anterior de presaberes, en donde ustedes tenían que consultar qué era una variable de entrada, qué es una variable de salida. Básicamente la variable de entrada es aquella que es independientemente de la salida y es la que garantiza el funcionamiento de un proceso, de una planta o de un sistema. Y la variable de salida, pues es el resultado que hemos obtenido de ese proceso. Dependen de las variables de entrada y de la dinámica del mismo sistema. Entonces, para la representación de sistemas físicos se utilizan técnicas de modelado, entonces obtenemos las dos famosas técnicas que les llevo hablando desde el comienzo, modelado matemático y modelado gráfico. Para el modelado matemático, ya lo acabo de explicar, podemos partir de la aplicación de principios físicos o de principios matemáticos, y el modelado gráfico, pues ya hoy en día lo trabajamos por medio de herramientas de software especializada, que para el caso de nosotros, pues es MATLAB. Ya entrando en lo que es el modelado matemático, que es en lo que nos vamos a enfocar en estas dos fases, fase 2 y fase 3. Entonces es un conjunto de expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan el sistema y pues como tal el sistema. Entonces para ello tenemos que tener en cuenta los principios analíticos y biofísicos y los procesos experimentales, que era lo que les estaba explicando a partir de la identificación de sistemas o técnicas de aproximación. Realmente eso se conoce como estimación. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el componente práctico. Cuando estamos hablando de modelos matemáticos, vamos a hablar de estas tres formas matemáticas: ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia y espacios de estados. Vamos a ir viendo cada una de manera independiente. Cuando hablamos de modelado gráfico, nosotros encontramos realmente son tres tipos de esquemas gráficos que podemos trabajar, pero los más comunes son estos dos: diagramas de bloques y diagramas de flujos. Ya cuando veamos el componente práctico, pues vamos a hacer como mayor énfasis en esto. Para eso nosotros tenemos que tener como un recorderis de cuáles son los tipos de sistemas y cómo funcionan, es decir, cuáles son los principios físicos que intervienen en cada sistema. Pues el primero de ellos son los sistemas mecánicos, que se clasifican en mecánicos traslacionales y mecánicos rotacionales. Entonces recordemos cuál es el traslacional, son los que se trasladan de manera horizontal o de manera vertical, eje X o eje Y. Y los rotacionales, que son los que se trasladan de manera circular, es decir, estamos haciendo el giro en círculos o giros de 360 grados.
y ambos están determinando su comportamiento por medio de la segunda ley de Newton. ¿Cuál nos dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En pocas palabras, hablando de sistemas traslacionales, sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en una dirección específica es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración resultante en esa dirección. Fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Y en sistemas rotacionales hablamos que la sumatoria de torques que actúan alrededor de un eje dado es igual al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Estamos hablando casi de lo mismo, solamente que hablamos de aceleraciones angulares o aceleraciones normales. Cuando estamos hablando del sistema mecánico traslacional, aparece como elemento principal este gráfico que tenemos al lado izquierdo de la diapositiva, que es el sistema masa-resorte amortiguador. Esto es cómo funciona el sistema de amortiguamiento de una llanta de un carro. Tenemos el amortiguador que se representa con su variable con la letra CF. Tenemos el resorte que se representa con la variable la letra K y la masa del cuerpo que tenemos allí como suspendido, en este caso. Acá, ¿cómo funciona? Dice que el análisis se realiza con respecto a las fuerzas que actúan sobre la masa M. En este caso es un análisis de fuerzas. Entonces, este sistema que tenemos acá al lado izquierdo, lo llevamos a la forma de análisis de fuerzas, como lo tenemos acá en este gráfico, un poquito más a la derecha. Y esto dice que el estímulo F de T, que es el que aparece allí como en color rojo, es la fuerza que nosotros le vamos a ejercer a esa masa para llevarla hacia abajo. Obviamente, ¿qué van a hacer el amortiguador y el resorte? Generar una fuerza contraria para impedir que nosotros la podamos mover hacia abajo. Entonces, hagamos de cuenta que estamos suspendidos en el techo y queremos mover esa masa hacia el piso. Entonces, esa es la fuerza externa que nosotros queremos ejercer para mover esa masa. Y nos aparecen la F1 y la F2, que son las fuerzas contrarias que nos van a ejercer la acción como que se va a oponer a ese movimiento. Entonces, acá nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ya lo acabamos de ver, y que si nosotros llevamos la aceleración pues a términos de desplazamientos, que finalmente es lo que queremos ver acá, cuántos logramos desplazar esa masa, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, recordemos por allá en física que decíamos que el desplazamiento era la variable completa, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad y la aceleración pues sería la derivada de la velocidad o la derivada segunda del desplazamiento. Y reemplazamos qué es cada una de las fuerzas. En este caso pues la fuerza ejercida es la que nosotros estamos dándole o la señal que le vamos a dar menos las dos fuerzas contrarias que nos está generando el resorte y la masa. Y allí nos da las ecuaciones de cada una de esas dos fuerzas. Y lo único que hacemos es reemplazar la ecuación y despejamos. Eso es básicamente el procedimiento que se hace acá. Pues siempre que yo esté modelando un sistema masa resorte amortiguador, debo llegar a esta ecuación base que tenemos acá representada. Sumatoria de fuerzas. Cuando estamos hablando de un sistema mecánico rotacional, pues el principio es el mismo, solo que estamos hablando de una rotación, pues, angular. Entonces, la salida, en este caso, podemos tomar tres salidas: la velocidad angular, la posición o la aceleración que tenga el rotor. En este caso, el análisis se realiza con respecto a la velocidad angular del sistema y teniendo en cuenta la ecuación de fuerzas para este sistema mecánico, queda el mismo procedimiento que estábamos haciendo. Lo mismo que nos estaba diciendo acá la segunda ley de Newton, pues venimos y lo aplicamos en nuestro sistema. Entonces, la fuerza que nosotros ejercemos o la señal de torque es tau, que es con la que estamos haciendo que el sistema se mueva, menos BW, entonces, que es la señal de la salida de la velocidad angular. ¿Listo? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Nosotros en este caso estamos hablando con la derivada de la velocidad, que es la aceleración. ¿Listo? Entonces nosotros lo podemos modificar, podemos hallar la posición, entonces hacemos como el análisis con respecto a la posición. Esto depende de las ecuaciones, depende pues de que nos digan que es nuestra señal de entrada y que nos digan que es nuestra señal de salida. Cuando hablamos de los sistemas eléctricos, por lo general, cuando hablamos del análisis de un sistema eléctrico, estamos hablando de un sistema RLC o RL o RC o LC. ¿Por qué estos sistemas? Porque los elementos almacenadores de energía son el condensador y la bobina. Ellos son los que son variantes en el tiempo
y son los que nos van a dar como ese comportamiento de que sea un sistema dinámico. La resistencia, por su acción neutral, pues no nos va a generar esta acción. Entonces acá hay como, regresando al curso de análisis de circuitos, pues acá cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, lo que hacemos es primero definir las mallas y nodos que tiene ese circuito, obtener las ecuaciones de cada malla o de cada nodo, poder despejarlas, siempre garantizando que las ecuaciones deben quedar en términos del voltaje del condensador y la corriente en la bobina. ¿Por qué? Porque el voltaje del condensador es el que va a estar cambiando con el tiempo y la corriente de la bobina es la que va a estar cambiando con el tiempo. Entonces, por esa razón tiene que quedar en términos de estas variables. Cuando hablamos de un sistema electromecánico, acá nosotros sabemos que un sistema electromecánico pues está compuesto de sistemas. Tenemos una parte eléctrica y tenemos una parte mecánica. Entonces, cuando hablamos de un sistema electromecánico, sí o sí tenemos que hacer el análisis de los dos sistemas de manera independiente y luego mirar cómo es la forma de unificar esos dos sistemas o de garantizar que, o demostrar que el uno depende del otro, porque pues estamos hablando del mismo sistema. En este caso, nosotros tenemos una parte eléctrica que está conformada por la fuente de alimentación, la resistencia, la bobina y la armadura del motor. Y tenemos un sistema mecánico que es como tal internamente el motor, que tenemos un rotor, obviamente, y pues obviamente él es el que nos va a generar la acción o el movimiento. Entonces tenemos que hacer el análisis eléctrico por medio de las ecuaciones, las leyes de voltaje Kirchhoff, o tenemos la ecuación que sumatoria de voltajes que entran es igual a sumatoria de voltajes que salen, y obtenemos la ecuación, y el análisis mecánico, que es el mismo que aplicamos con la segunda ley de Newton. Ya lo que entendemos después es que la corriente de armadura o la corriente que va a circular a través del motor, pues es la que nos va a generar la acción que va a hacer que que el rotor gire. Entonces, pues esa es la relación que tenemos para garantizar que estos dos sistemas son uno solo. La otra forma o el otro sistema son los sistemas de nivel y de caudal, que es los tanques, el de llenado de tanques. En este caso se trabaja por medio de balance de masas. Es decir, que la masa acumulada en el tanque puede calcularse por medio de las ecuaciones de balance de masa. Acá trabajamos con la velocidad de acumulación de la masa, con el flujo de la masa de entrada, el flujo de la masa de salida y la densidad de los líquidos. Por lo general, nosotros acá trabajamos mucho con la altura del tanque, que es, pues obviamente estamos hablando de un sistema de nivel, pues estamos trabajando con altura del tanque y con los caudales de entrada, caudales de salida, que son como los señales de entrada o las señales de salida que normalmente nosotros vamos a trabajar. Entonces, así es como funcionan los sistemas de niveles de tanque y de caudal. Ya entrando como tal en los sistemas neumáticos, que es el caso que tenemos nosotros en la guía, entonces ya entrando un poco en la neumática, dice que es un término tecnológico que se centra en el estudio y la aplicación de un gas presurizado como medio de transferencia de energía transferencia de energía utilizado para facilitar el movimiento mecánico. Es decir, una presión, aire presurizado, que es lo que nos va a dar la fuerza suficiente para mover un elemento. Entonces, un sistema neumático generalmente utiliza un compresor de aire para reducir el volumen de aire, aumentando así la presión de un gas, que va a través de mangueras neumáticas y es controlado por válvulas en el camino del conductor. Ese suministro debe ser filtrado. Entonces, acá tenemos los elementos del sistema neumático. En primera medida tenemos el compresor. El compresor, pues ya sabemos, es el que nos va a garantizar esa presión o esa fuerza que necesitamos para mover a través del aire otros elementos. Tenemos una válvula de retención. Esa válvula de retención es como una forma en la que nosotros podemos garantizar que pase cierto flujo y el otro no deje pasar, o cierta presión y uno no deje pasar el resto. Tenemos un acumulador, y ese acumulador lo que nos va a garantizar es como hacer un filtrado del aire que está pasando, pues para que a los elementos de pronto no nos vaya con partículas de agua, sino que nos haga como ese filtrado. Una válvula direccional, es decir, que garantiza que el aire no vaya a devolverse y nos vaya a dañar la salida del compresor y pues ya el elemento final. Esas válvulas direccionales también pues, son las mismas que nosotros vamos a usar acá, que son las que nos garantizan una acción o un funcionamiento. Esas válvulas direccionales se conocen como válvulas de vías. Son las que controlan los actuadores dirigiendo su funcionamiento en una dirección u otra, permitiendo o bloqueando el paso del aceite o el aire. Aceite es cuando hablamos de sistemas hidráulicos y pues el aire cuando estamos hablando de los sistemas neumáticos. Las posiciones de conmutación de las válvulas se representan como esos cuadros que tenemos ahí. El número de cuadros corresponde al número de posiciones de conmutación. Entonces, cuando tenemos dos cuadros, son dos posiciones de conmutación. Cuando tenemos tres cuadros, son tres posiciones de conmutación. Dice, las funciones y los efectos se dibujan en el interior de los cuadros.
indican el paso del flujo y las flechas indican el sentido del flujo. Entonces, yo les hago la pregunta. El anexo nos decía que era 3, 2 vías. La válvula es una válvula de 3, 2 vías. ¿Cuántos cuadros va a tener esa válvula? Miremos el anexo. Miremos la válvula. Miremos la válvula. ¿Cuántos cuadros tiene la válvula? 2. Entonces, es una válvula de 2 vías porque tenemos 2 cuadros. Perdón, 2 cuadros. Y las otras 3, es decir, son los caminos que el aire puede tomar. ¿Listo? Entonces, una válvula de 3, 2 vías. Y ahorita vamos a ver un poquito más de él. Dice que los sistemas o la forma de modelar en el dominio del tiempo los sistemas es por medio de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales pues nos van a permitir determinar la clasificación o el orden de un sistema. Entonces dice que los sistemas son de orden 1 cuando no presentan derivadas y hace relaciones sistema únicamente disipativos. En la parte inferior tenemos 3 ecuaciones. La primera dice que y de t es igual a k por x de t. En este caso, estamos hablando de un sistema de orden 1 porque no hay derivadas. X está solita, nos está derivando, nos está integrando, entonces por eso se llama un sistema de orden 0. Cuando hablamos de un sistema de primer orden, dice que tiene una derivada tiene una derivada de orden 1, el término asociado a la misma hace relación a un elemento acumulador de energía. Entonces, la ecuación que tenemos en el centro dice que A1 por la derivada de y de t más A0 por y de t es igual a x de t. Acá tenemos una derivada que es de y de t y es de orden 1. Entonces, por eso se llama un sistema de primer orden. En el segundo caso tenemos un sistema de segundo orden porque tenemos una derivada de orden 2. ¿Cuándo tenemos un sistema de orden superior? Cuando tenemos derivadas de orden 3 o de mayor orden. ¿Listo? ¿Es claro esa parte? No lo comprendí muy bien esa parte. Ok. Nosotros tenemos que las ecuaciones diferenciales son ecuaciones con derivada, ¿cierto? Nosotros podemos decir que el sistema puede ser de orden 0, orden 1 o primer orden 2 o segundo orden o orden superior, dependiendo del exponente que tiene la derivada. Tenemos esta primera ecuación. Y es igual a x a k por x de t. ¿Tenemos derivada o no tenemos derivada? No tenemos derivada. Cuando no hay derivada, es un sistema de orden 0, que no existen derivadas. Tenemos el segundo caso. Tenemos esta ecuación. Acá tenemos una derivada. ¿Qué exponente tiene esa derivada? Uno solo. 1. Entonces, cuando tenemos un exponente 1, la derivada tiene exponente 1, es un sistema de primer orden. Tenemos la tercera ecuación. Acá tenemos esta ecuación que tiene una derivada con exponente 2. Cuando el exponente es 2, el sistema se dice que es de segundo orden. Entonces, en este caso, este sistema es de segundo orden. A pesar de que acá tengamos otra derivada, pero es de orden 1. ¿Cuál prima? El de mayor exponente. ¿Listo? Si acá tuviéramos derivada con exponente en vez de exponente 2, fuera exponente 3, diríamos que es de orden superior. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Gracias. Vale. Listo. Entonces, ya volviendo a la válvula, que es la válvula que nos interesa a nosotros modelar en este momento, dice que la válvula neumática típica, donde la posición del vástago determina la abertura de la válvula para dejar circular el fluido, es necesario realizar un balance de todas las fuerzas que actúan sobre él. Antes de entrar a analizar la válvula, quiero que veamos una cosita. Esta es la válvula que nosotros vamos a modelar. Ya vimos que es una válvula, bueno, arriba nos dice que es una válvula 3-2 vías. Ya sabemos que es 2 porque tenemos 2 bloques, ¿cierto? O 2 cuadros. Y 3 porque tenemos 3 puntos de conexión. Pero de pronto no nos están quedando claros cuáles son esos 3 puntos de conexión. Si miramos ambos lados de la válvula,
ambas posiciones de la válvula. Al lado izquierdo, me voy a enfatizar en el bloque de la izquierda, tenemos una flecha directa y un bloque, este bloquecito que parece como una T es un bloque cerrado, o un bloque con tapón, por llamarlo así. Para poder ingresar a la flecha debe haber un punto de conexión. Lo mismo para salir de ella. Entonces la flecha ya nos da 2 puntos de conexión. Y el tercer punto nos lo da el que tenemos como cerrado o tapado. Por eso es una 3, 2 vías. Es decir, 3 caminos, 2 posiciones. ¿Listo? La posición de la izquierda ya sabemos que es la que nos va a dejar pasar la señal. La posición de la derecha, ¿cómo estaríamos? Dice que el compresor está conectado directamente en línea recta a un bloque que sería como un bloque tapado, ¿cierto? Esa T significa que es tapado, no hay camino para seguir. Y los otros 2 caminos que ya analizamos, pues miremos el orden de la flecha. Está saliendo por el 2, llega a la válvula, sigue la flecha y sale por el punto 3, ¿cierto? El punto 3 es un silenciador, o sea, es un punto de escape con silenciador. Cuando nosotros accionamos este Y1, ¿qué estamos haciendo internamente en la válvula? Cuando nosotros la accionamos, decimos que cambie de posición. Siempre va a estar en esta posición la válvula. Por defecto ya va a estar en esta posición, que es cerrada. Cuando nosotros accionamos la válvula, tiene que cambiar al otro bloque. ¿Qué va a pasar con el aire cuando pase al otro bloque? Pues va a seguir la línea de la flecha, el aire va a ingresar por el 1 y va a salir por el 2. Por eso nos va a generar el funcionamiento del sistema. Solo cuando accionamos este bloque Y1. Si nosotros no lo accionamos, nunca va a cambiar de posición. Pues ya teniendo claro eso, nosotros empezamos a hacer este análisis de fuerzas de todas las fuerzas que actúan en esta válvula. Entonces, como primer elemento dice que la fuerza ejercida por el aire comprimido en la parte superior de la válvula sobre su diafragma. Es decir, la fuerza que nosotros vamos a ejercer acá para hacer ese flujo del aire a través de ella. Dice que la fuerza es igual a la presión por el área del diafragma. Entonces, es esta ecuación. Presión por A, P por A. Segundo, dice que la fuerza ejercida por el resorte acoplado al vástago y el diafragma. ¿Cuál resorte? Resulta que nosotros tenemos acá al lado derecho de la válvula, esto es un resorte, parece como un símbolo de una resistencia, pero eso es un resorte. Y ese resorte es el que nos garantiza esa acción de que salga o que regrese, que se accione o que retorne a su posición. Y dice que la fuerza, en este caso, es igual a la constante de Hooke por el desplazamiento que nos va a permitir cambiar, ese desplazamiento que nos va a permitir generar. Entonces, esa fuerza es igual acá por X, que es el desplazamiento. Luego nos aparece una tercera fuerza, que es la fuerza de fricción externa, que resulta por causa del contacto del vástago de la válvula con el empaque de la válvula. Entonces, nosotros sabemos que internamente para que ella genere ese cambio, pues hay empaques. Entonces, esa es la fricción de la que habla acá, que es el coeficiente de fricción del vástago y la derivada de X. Recordemos que la derivada de X es la velocidad. Entonces, es el coeficiente de fricción por la velocidad con la que va a permitir que se mueva ese vástago dentro del empaque de la válvula. Entonces, ¿qué tan rápido nos va a permitir cambiar? ¿Listo? Y pues la fuerza que nosotros ejercemos, que es la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Ya sabemos que es la masa por la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, hacemos un análisis de fuerzas independientes y ya después lo que vamos a hacer es generar nuestra fuerza general. Entonces, recordemos, fuerzas que yo ejerzo para una acción versus fuerzas contrarias. Entonces, dice que la señal de entrada del sistema es la presión que se utiliza para garantizar el desplazamiento del vástago. Y tenemos esta ecuación que nosotros estamos presentando acá. Básicamente, esta ecuación, ¿de dónde se obtiene? De la sumatoria de fuerzas que estábamos hablando acá de manera independiente de cada acción que sucede dentro de esa válvula. Tenemos la ecuación y acá simplemente lo que hago es dejar a un lado los términos que tienen la variable que me interesa, que es el desplazamiento, en este caso que es la X, y al otro lado del igual la variable de entrada, que sería la presión. ¿Listo? ¿Por qué me queda acá por el área? Pues el área es un valor constante, entonces por eso ese valor pues queda ahí, pero no depende, no nos va a afectar ese desplazamiento. Entonces dice,
Bueno, esta partecita de acá, nosotros ya lo vamos a ver más adelante. Dice, por la dinámica del sistema, la relación de las variables y en algunos casos el desconocimiento de valores de estas, este sistema se puede analizar como un sistema de orden 1. Ya después, cuando hagamos el componente práctico, vamos a ver por qué matemáticamente, si yo acá tengo un sistema de qué orden es. Según esta ecuación, este sistema de qué orden es. Segundo orden. Segundo orden. Pero entonces ya después cuando hagamos el componente práctico vamos a entender este mensajito que acá aparece en azul, porque yo lo analizaría como sistema de orden 1, pero solamente cuando hablo del componente práctico. Cuando yo estoy modelando matemáticamente mi sistema, las ecuaciones me dicen esto es un sistema de orden 2, punto. Con eso nos quedamos. ¿Listo? Esta es la ecuación diferencial que modela el sistema que ustedes tienen en este momento. ¿Qué sigue? La representación en espacios de estados. Entonces, la representación en espacios de estados surge a partir de sistemas de mayor complejidad, en donde nosotros tenemos tareas complejas. Las tareas complejas, ¿cuáles son? Tareas en donde nosotros tenemos sistemas con muchas entradas y muchas salidas. No significa que si yo tengo un sistema con una entrada y una salida, como este caso, no lo podamos usar. Claro, se puede usar, pero los espacios de estados tienen mayor aplicabilidad cuando estamos hablando de sistemas de muchas entradas, muchas salidas, como por ejemplo el amortiguamiento de un carro. Esos son, los amortiguadores de los carros son sistemas de muchas entradas, muchas salidas. Entonces, ahí fue donde surgieron los espacios de estados, pero básicamente los espacios de estados es una forma matemática de presentar una ecuación diferencial. Eso es un espacio, son las ecuaciones de estado. ¿Cómo lo representamos? Por medio de matrices. Acá nos aparecen estas 4 matrices, matriz A, matriz B, matriz C, matriz D. A es matriz dinámica o matriz de estado, es decir, el comportamiento de mi sistema. B es la matriz de control o matriz de entrada. C es la matriz de lectura o matriz de salida. Y D es la matriz de paso o matriz de transmisión directa. Y la sumatoria de ellas o la organización de ellas me da las ecuaciones de estado del sistema y las ecuaciones de salida del sistema, de acuerdo a cómo nos aparecen acá. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a aprender a representar por medio de espacios de estados. Entonces, como son matrices o vectores, esta es la forma que nosotros siempre vamos a encontrar. Esta es la ecuación del sistema de estado. Entonces, acá hay un ejemplo con voltajes y corrientes, es decir, de un circuito RLC. Y esta es la ecuación de salida. La ecuación de entrada, por lo general, perdón, la ecuación de estado, por lo general, siempre va a ser matricial. La ecuación de salida, por lo general, siempre va a ser vectorial. Entonces, es como la diferencia entre ellas dos. Voy a presentarles un ejemplo de cómo obtengo yo, por medio de ecuaciones diferenciales, esas ecuaciones de estado. Entonces, acá me dan unas ecuaciones, lo represento con colores como para que tengamos mayor claridad. Y el primer renglón yo lo diligencio con la ecuación que yo llame ecuación 1. Acá es importantísimo que ustedes digan cuál es la ecuación 1 y cuál es la ecuación 2. ¿Por qué razón? Porque el orden acá sí altera el producto. Entonces, yo tengo que tener claridad, siempre les recomiendo o les sugiero o les enseño de tal manera que lo organicemos así, la ecuación 1 en la parte superior, la ecuación 2 en la parte inferior, para que nos quede como más fácil entender en dónde debe ir cada uno de los elementos. Entonces me dice que X1 es lo que acompañaba a la primera variable, que en este caso es el voltaje del condensador. En la ecuación de la parte superior, ¿qué número acompaña el voltaje del condensador? ¿O qué dato acompaña el voltaje del condensador? ¿Me están escuchando? Sí, ¿ustedes me pueden repetir de nuevo la pregunta? Ok. En la ecuación 1, que es la que tengo en la parte superior, ¿qué número acompaña el voltaje del condensador? ¿Qué dato acompaña el voltaje del condensador? La fracción negativa de 1 entre 90, entre 190. Exacto, entonces menos 1 sobre 190. Importante que dijiste que es negativa. Acá es importante llevarla consigo y todo. Entonces, eso va en el primer espacio del primer renglón. Luego tenemos lo que acompaña a la segunda variable. La segunda variable, en este caso del ejemplo, es la corriente. ¿Qué término acompaña a la corriente?
2 sobre 190. Exacto. Entonces, 2 sobre 190. El siguiente término es el que acompaña la señal de entrada. En la primera ecuación, por eso les creé acá el cuadro y les puse un signo de interrogación. No tenemos señal de entrada en esa primera ecuación. No tenemos más términos. Si no hay más términos, significa que está multiplicada por 0. Recordemos que el 0 anula todo. Entonces, es como si nosotros tuviéramos un 0. Por esa razón, acá aparece un 0. ¿Sí es claro? Lo pongo porque arriba no tenemos nada. Si no tenemos nada con respecto a la señal de entrada, que en la ecuación de abajo sí decía B1, entonces significa que hay un 0. No puedo dejarlo en blanco, tengo que poner un número. Entonces, en ese caso, el número sería el 0. ¿Listo? Así diligenciamos el primer renglón. Ahora vamos a diligenciar el segundo renglón. Entonces, pasaríamos a la ecuación 2, que es la que tengo en la parte inferior. ¿Cuál término acompaña el voltaje del condensador en este caso? Entonces, dice que es menos un quinto. Ajá. Entonces, ahí aparece el menos un quinto. Luego sería el término que acompaña la segunda variable, que es la corriente de la bobina. ¿Cuál es ese término? Sería menos 6 quintos. Acá lo ponemos. Y en el último, acá sí tenemos un término que multiplica B1, que es la señal de entrada. Entonces sería un quinto. Y ese es el que aparece ahí. Y esta es nuestra ecuación de estado. Esa es la forma como yo paso de una ecuación diferencial a una ecuación de estado. Y para obtener la ecuación de salida, acá sí es importante que nosotros tengamos claro qué me piden como función de salida. ¿Cuál es mi variable de salida, mi señal de salida? Me habían dicho que la salida era el voltaje del condensador. Entonces, bueno, yo digo que es el voltaje del condensador. Teníamos 3 elementos. El primer elemento, voltaje del condensador. Segundo elemento, corriente de la bobina. Tercer elemento, la entrada. Entonces, como sé que es el voltaje del condensador, me dijeron, la salida es el voltaje del condensador. No está multiplicado, me pudieron haber dicho 2 veces el voltaje del condensador, o es la mitad del voltaje del condensador. Como me dijeron, es igual al voltaje del condensador, es decir, que está multiplicado por 1. Por eso aparece acá un 1. Y los otros aparecen en 0. ¿Por qué en 0? Porque no me están diciendo que tiene relación con la corriente ni que tiene relación con la señal de entrada. Esa es la manera como tenemos la ecuación de salida. Preguntas puede que hayan muchas. Sin embargo, pues yo estuve revisando foros, solamente han participado algunas personas por allí en los foros. La idea es que ustedes comiencen a desarrollar las actividades y a medida que vayan surgiendo las preguntas, aprovechemos esos espacios o el grupo de Teams que tenemos creado para el curso, o me pueden escribir por acá por Teams y nos organizamos, yo les explico, porque si ustedes se dieron cuenta, la ecuación que nosotros vamos a obtener es una sola, no dos. Entonces sí necesito que ustedes vayan y realicen la OVA, empiecen a mirar cómo funcionan esos espacios de estados, cómo nosotros podemos representar, para que podamos empezar a aplicar la forma de pasar de esta ecuación a espacios de estados, que es lo otro que nos están pidiendo la guía. Recordemos que la guía nos dice, obtengan la ecuación de la ecuación diferencial que modelan el dominio del tiempo y represéntenlo en espacios de estados. Entonces, igual la grabación se las comparto mañana en la mañana con este documento que tengo acá. Les voy a compartir otros videos de apoyo para que ustedes se guíen para poder obtener esa ecuación de estado, esas ecuaciones de estado, y pues la idea es que ustedes también empiecen a participar en los foros. Recordemos que solamente tenemos 15 días, 2 semanas para el desarrollo de esta actividad y pues sí va a requerir como de un tiempo que ustedes le dediquen, por lo que son principios físicos y matemáticos que de pronto hace rato no manejamos. Entonces la invitación a que ustedes empiecen allí a participar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. O si ha sido todo muy claro hasta el momento. Bueno, tocará como que resolver las actividades y ahí viendo cómo se van resolviendo, porque yo siempre he resuelto ese tipo de problemas con los análisis de circuitos, RLC, pero nunca he hecho como
con sistema neumático ni con sistema mecánico. Vale, sí, la idea es que pues empiecen a trabajarlo y cualquier cosa pregunten en el foro o escribanme acá por Teams, que con gusto estoy acá disponible para colaborarles y aclararles las dudas que vayan surgiendo. ¿Listo? Entonces mañana les comparto la grabación, les comparto el documento y otros videos de apoyo para que pues vayan teniendo soporte para ir haciendo los aportes. Recuerden que hay unas actividades individuales y hay unas actividades colaborativas. El modelado de la válvula es colaborativo. Tienen que desarrollar también lo individual, ¿listo? Que pues si ustedes revisan la rúbrica a todas las tareas que yo les expliqué que tenían que generar un entregable, les está dando puntos. Entonces, para que no haya inconveniente después con la calificación. Pues les agradezco su tiempo, su disposición y quedo atenta pues a las participaciones en el foro para poderles generar retroalimentación. Que tengan un excelente resto de tarde. Muchas gracias. Usted también, señor. Gracias, tutora, igualmente. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.